Hola, hola, saludos a todos. Y pues he tenido la experiencia de estudiar, de, de investigar y pues he tenido el camino donde pues he tratado de responder mis dudas, ¿verdad? Con el tiempo, cuando uno está chico y le pasan cosas, pues a veces uno dice, ay, ¿por qué me pasa a mí? Y pues a veces uno no las quiere contar porque luego la gente, pues ahora sí que te toma de loco. Y entonces, pues a veces ya con los años vas encontrando otras personas que también les pasa lo mismo y tú dices, no, pues ahora sí que no soy la única, ¿no? Cuando antes dicen, no, ¿por qué me pasa a mí? A lo mejor nada más a mí. Y con el tiempo pues te vas encontrando gente en el camino que también ha tenido las mismas vivencias, ¿verdad? Y conectas con ellos porque pues ahora sí que nos pasó lo mismo, ¿verdad? Eso me pasó entre los 15 y los 16 años. Estábamos viviendo en un departamento. Abuelita todavía vivía, abuelita Mari, estaba con nosotros. A mí me sucedió de que en una ocasión empecé a tener malas noches, que no podía dormir, por lo cual me sucedió esto. Hasta después de mucho tiempo pude investigar qué era lo que sucedía, ¿verdad? Y lo que me estaba pasando eran como abducciones, ¿verdad? La abducción de un ser negativo, ¿verdad? Porque por lógica un ser positivo jamás te hará sentirte mal, jamás te hará causarte miedo y menos molestarte de esa manera, ¿verdad? Perturbarte, ¿no? Y pues a mi corta edad, pues ahora sí que el miedo me invadía porque yo no sabía qué era. Entonces a mí me pasaba todas las noches, durante mucho tiempo, durante muchas semanas. Eh, a veces yo llegaba el momento que ya le tenía miedo a la noche porque yo sabía que esa cosa venía y que me iba a molestar y no me iba a dejar dormir. En la habitación, yo recuerdo que en ese cuarto pues todos estábamos más chicos, dormía mi abuelita con nosotros. Nosotros teníamos unas literas. Mi abuelita dormía en una camita en el mismo cuarto, pero como si lo tuviera a mis pies del otro lado de la pared, ¿verdad? Y enfrente de ella estaba la puerta de la habitación, que siempre la trancábamos y pasaba, ¿verdad? Cerrada durante la noche la puerta. Y llegó un momento, una noche, que pues al no poder dormir, yo a veces sentía que estaba yo despierta y en un parpadear de ojos, no sé si ya me quedaba dormida, pero en el momento yo abría mis ojos y no me podía mover. O sea, estaba paralizada de cuerpo completo, pero sí podía mover mis ojos, podía mirar hacia alrededor y veía todo el cuarto. Veía a mis hermanos acostados en otra cama y mi abuelita la veía acostada en su cama. Y veía todo el cuarto alrededor. Pero de repente yo escuchaba ruidos como que alguien quería entrar, movían la manija de la puerta y yo escuchaba que alguien quería entrar. Entonces, pero no me explicaba quién era, pero yo quería hablar y no podía articular palabras, ¿verdad? Yo hablándole a mi abuelita o a alguien que me escuchara, ¿no? Pero yo veía que nadie me escuchaba. Entonces, cuando me daba cuenta, yo ya tenía a un lado un ser. Nunca vi su rostro, nunca vi su cara, ¿verdad? Solamente su fisonomía, su altura, era alto y totalmente oscuro. Pero ese ser nunca articulaba palabras, solamente sonidos feos, respiraciones profundas, feas. Se me acercaba mucho a mi cara y yo sentía su aliento, ¿no? De que me hablaba burlándose, causándome miedo, ¿verdad? Y así estuve durante muchas semanas que llegué al momento de que sí me estaba agotando totalmente energéticamente. Y pues a veces yo despertaba gritando y mi abuelita, pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Entonces yo le contaba a mi abuela que lo que estaba pasando, ¿verdad? Y me decía mi abuelita, reza, haz oración antes de dormir. Entonces yo hacía oración y todo eso, pero yo me daba cuenta que las oraciones no me servían de nada. Entonces, eh, mientras que eso me perturbaba, el miedo me invadía, ¿no? Llegaban las noches y era lo mismo,
constantemente, noche tras noche, me molestaba. Y yo siempre decía, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Porque nadie me podía dar una respuesta. Al pasar el tiempo, yo ya no sabía qué hacer, yo ya me sentía mal físicamente y pues sí, energéticamente me estaba absorbiendo demasiado el no poder dormir, el de querer estar despierta toda la noche, hasta sentí decir, yo no me voy a dormir porque viene esa cosa y mejor prefiero despertar a que llegue el día y dormir durante el día, ¿no? Entonces así le hacía, ¿no? Entonces decía mi abuelita, es que no puedes estar así. Mamá también sabía de lo que me estaba pasando y pues a veces mamá tampoco no sabía ni qué hacer, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Entonces, hasta que un día mi abuelita me dijo, enfréntate, no le tengas miedo. Pero abuelita, ¿cómo no le voy a tener miedo si en la forma que se expresa, se ríe, oye su voz horrible? Y pues decía, no le tengas miedo, porque él se burla de tu miedo, se alimenta de tu miedo. Entonces, el día que yo dormí esa noche, porque llega el momento de que ya te cansa, es como cuando te hacen bullying en la escuela y llega un momento que ya el que te está haciendo bullying, ya la persona se cansa y dices hasta aquí. Vas y esa persona, boom, se enfrenta, hasta le da un golpe, ¿no? Porque ya te empiezas a defender, ¿no? Entonces llega el momento que día que yo me armé de valor, de coraje y decir, no más, o sea, no más, o sea, no me vas a volver a molestar jamás. Y vencí ese miedo, ¿verdad? Llegó el momento que dormí esa noche y escuché que venía. Me quedé dormida, todos nos quedamos dormidos y empecé a escuchar que quería entrar por la puerta, empezaba a mover el cerrojo y se oía el cerrojo que lo movía y quería entrar. Y cuando sentí que lo tenía a un lado con su respiración y burlona, yo le dije, ya no te tengo miedo, ya no más. Y quiero que lo entiendas, no te tengo miedo. Y yo decía, el Maestro Jesús está conmigo y no te tengo miedo. En ese momento yo sentí que él se aventó hacia atrás y hizo una expresión de así como diciendo ¿qué? O sea, como que diciendo te me pones al tú por tú, ¿no? Todavía, ¿no? Y se ríe. Y le digo, no, ya no te tengo miedo. Y quiero que te vayas de aquí. En el nombre del Maestro Jesús, vete de aquí, porque no te tengo miedo. Y me le enfrenté y me reí de él. Ese día se retiró, esa noche se retiró, mejor dicho, en la noche se retiró. Desperté, volví a regresar de ese sueño o de esa abducción y yo sentí que me liberé de él. Al día siguiente me quiso volver a molestar y me le volví a enfrentar, que le dije que no le tenía miedo. Y cada día que pasó, me le fui enfrentando y se dio cuenta que ya no podía conmigo, que no le tenía miedo, hasta que el día que se retiró. Fueron 4 enfrentamientos y él se retiró. Y jamás me volvió a molestar durante muchos años. Yo estaba muy joven, tendría entre los 15 y 16 años. Pasaron, ¿qué serán? 17, 18, no, 16, entre los 15, entre los 20, 21, ya nos habíamos mudado de esa casa. Ya nos habíamos mudado de esa casa a otro departamento. Mi abuelita fallece y de ahí de ese departamento nos cambiamos a otro lugar. Yo ya estaba más grande. Entonces una noche
en ese departamento yo ya dormía en un cuarto sola. Tenía una ventana hacia un patio exterior, hacia un patio de la parte de atrás de los departamentos, y mi cama estaba pegada a la ventana. Y una noche sentí que me quedé dormida y de repente abro los ojos y me siento abducida otra vez sin poderme mover. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez después de tanto tiempo? Entonces en ese momento, por la ventana, yo sentí que alguien empezó a rasgar la ventana, como a hacer sonido, como con unas garras. Y empecé a escuchar su risa, pero él ya estaba afuera del patio, por afuera. Y entonces dije, ¿qué? Lo reconocí porque era él, por su forma de expresarse. Y yo en la mente le dije, ¿vienes tú aquí a molestarme, a quererme volver a causar miedo? Cuando hace años atrás te vencí, que era más chica y no tenía el conocimiento, y ahora que tengo el conocimiento de todo esto, vienes a quererme otra vez causar miedo. Menos te tengo miedo. Pues de esa vez se retiró y jamás, hasta ahorita, a mis 43 años, jamás volvió a molestarme. Jamás volvió a molestarme. Yo recuerdo que en ese momento, después de muchos años que me volvió a querer molestar, me acordé de mi abuelita, y mi abuelita me decía, parece que la escuché, decía, no le tengas miedo. Pues menos le tenía miedo, porque son seres negativos que están en otro plano astral, nos brincan a nuestro lado del mundo de los vivos, y quererte abducir, porque es una palabra de abducción, o sea, es como que te congelan, como que si te paralizaran. Entonces, después de muchos años, yo le dije, ¿vienes aquí a molestarme? Él se retiró y jamás volvió a regresar. Y hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha vuelto a molestar. Y así fue como lo vencí a ese ser negativo. Más adelante platicaré otros sucesos, más adelante te platicaré cómo empezó todo esto, ¿verdad? En otro momento y en otra ocasión. Bueno, esperamos que sea pronto, y muchas gracias por abrir este espacio, y estamos en contacto. Hasta luego.